Hola, bienvenido a Reflejos del Alma. Hoy comparto contigo un resumen del impactante y maravilloso libro de los Salmos. Escucha atentamente y recibe fuerza, liberación, restauración, gozo y paz. Dios te bendiga. El Salmo 1 presenta un contraste entre los justos y los impíos. Se describe al hombre justo como alguien que medita en la ley de Dios, quien será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dando fruto en su tiempo. En cambio, los impíos son comparados con el tamo, que se lleva el viento. El Salmo concluye afirmando que el camino de los justos es conocido por Dios, mientras que el de los impíos llevará a la perdición. Salmo 2. Este salmo aborda la soberanía de Dios frente a la rebelión de las naciones. Se describe a los reyes y gobernantes conspirando contra el Señor y su ungido. Sin embargo, Dios se ríe de sus intentos y declara que ha establecido a su rey en Sión. El Salmo invita a rendir homenaje al Hijo de Dios, reconociendo su autoridad y la bendición que conlleva confiar en Él. Salmo 3. Es una oración de David en medio de la adversidad, cuando se encuentra huyendo de su hijo Absalón. David clama a Dios por ayuda y encuentra consuelo en su protección. El Salmo destaca la confianza de David en la intervención divina, afirmando que puede dormir en paz porque el Señor lo sostiene. Salmo 4. Este salmo es una súplica de David en tiempos de angustia. Pide a Dios que lo escuche y le brinde alivio. A lo largo del salmo, David exhorta a los hombres a dejar la falsedad y a confiar en Dios. Termina afirmando que la alegría y la paz de Dios son más valiosas que todas las riquezas. Salmo 5. David comienza este salmo pidiendo a Dios que escuche sus palabras y preste atención a su clamor. Reconoce que los malvados no pueden estar en la presencia de Dios y pide guía divina para vivir de acuerdo a su voluntad. El salmo concluye con una declaración de confianza en la protección de Dios sobre los justos. Salmo 6. Un lamento de David que expresa su angustia y sufrimiento. Pide a Dios que lo sane y le muestre misericordia. En medio de su dolor, David muestra vulnerabilidad, clamando por ayuda y reconociendo que su única esperanza está en Dios. Salmo 7. David se defiende de sus acusadores y clama a Dios por justicia. Expresa su confianza en la rectitud de su causa y pide que Dios intervenga contra los malvados. El Salmo destaca la justicia de Dios y la protección que ofrece a los que son inocentes. Salmo 8. Este salmo es una meditación sobre la grandeza de Dios y la dignidad del ser humano. David contempla la creación y se pregunta sobre el lugar del ser humano en el vasto universo. A pesar de su pequeñez, Dios lo ha creado un poco menor que los ángeles y le ha dado dominio sobre la tierra, lo que revela la intención divina de dignificar a la humanidad. Salmo 9. Un canto de alabanza por las maravillas de Dios y su justicia. David celebra cómo Dios ha defendido a los oprimidos y ha juzgado a las naciones. El Salmo enfatiza la importancia de recordar las obras de Dios y confiar en su fidelidad. Salmo 10. David expresa su queja ante la aparente inacción de Dios frente a la maldad. Se lamenta de la arrogancia de los malvados y su persecución a los justos. Sin embargo, a pesar de su angustia, el salmo termina con la afirmación de que Dios escucha las súplicas y no abandonará a los necesitados. Salmo 11. David reafirma su confianza en Dios como su refugio. A pesar de la adversidad y las amenazas que enfrenta, se niega a dejar de confiar en el Señor. El salmo destaca la seguridad que se encuentra en la fe, a pesar de las circunstancias externas. Salmo 12. Este salmo es una súplica por la defensa de la verdad en un mundo lleno de mentiras y engaños. David clama a Dios por protección y ayuda frente a la maldad que rodea a los justos. Se afirma que Dios es fiel y protegerá a aquellos que confían en Él. Salmo 13. Un lamento en el que David expresa su dolor y angustia, sintiéndose abandonado por Dios. Sin embargo, a pesar de su desesperación, David termina afirmando su confianza en la bondad de Dios y su alabanza a su nombre. Salmo 14. David destaca la necedad de aquellos que dicen que no hay Dios. Se describe la corrupción y el mal en el corazón del ser humano.
El salmo concluye con la esperanza de la redención de Israel, esperando la salvación que vendrá de Dios. Salmo 15. Este salmo presenta las características de la persona que puede habitar en la presencia de Dios. Se describen las cualidades del justo, como la integridad, la verdad y el amor hacia el prójimo, enfatizando la importancia de vivir de acuerdo a los principios divinos. Salmo 16. David expresa su confianza en Dios, afirmando que no hay bien fuera de él. Reconoce que su herencia es hermosa y que siempre habrá gozo en su presencia. Este salmo es un himno de alegría y seguridad en la relación con el Señor. Salmo 17. David clama a Dios pidiendo justicia y protección de sus enemigos. Se presenta como justo ante Dios, solicitando su intervención. El salmo enfatiza la confianza en la justicia divina y el deseo de ser protegido por el Señor. Salmo 18. Un canto de alabanza por la liberación que Dios le otorgó a David en sus momentos de peligro. Se celebra la grandeza de Dios como protector y salvador. David narra cómo Dios lo rescató y le dio victoria sobre sus enemigos, afirmando que la fidelidad de Dios es eterna. Salmo 19. Este salmo destaca la revelación de Dios tanto en la creación como en su ley. David medita sobre cómo los cielos proclaman la gloria de Dios y cómo su palabra es perfecta y trae renovación al alma. Concluye pidiendo que las palabras de su boca sean agradables ante Dios. Salmo 20. Un salmo de oración por la victoria en tiempos de guerra. David pide a Dios que escuche las súplicas del pueblo y les brinde ayuda en sus momentos de necesidad. Se expresa confianza en que Dios concederá la victoria a su pueblo. Salmo 21. David celebra las bendiciones que Dios le ha otorgado. Reconoce que su victoria es fruto de la intervención divina y que la justicia de Dios es inquebrantable. Este salmo es un canto de gratitud por la fidelidad de Dios hacia los que confían en Él. Salmo 22. Un salmo de lamento que anticipa el sufrimiento del Mesías. David clama a Dios en su angustia, sintiéndose abandonado. Sin embargo, a lo largo del salmo, se manifiesta una transición hacia la alabanza y la proclamación de la fidelidad de Dios. Se profetiza la victoria final sobre el mal. Salmo 23, uno de los salmos más conocidos, donde David describe a Dios como su buen pastor. Asegura que, aunque camine por valles oscuros, no temerá mal alguno porque Dios está con él. Este salmo es un testimonio de la guía, protección y provisión divina, ofreciendo consuelo y esperanza. Si te gustó la reflexión, suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y comparte. Gracias, Dios te bendiga.